Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, un vídeo muy especial para mí, ¿vale? No tenemos tampoco la cabecera de entrada, ¿vale? Lo grabo y lo voy a subir directamente. Va a ser un vídeo largo porque el tema que voy a tratar es... Sé que me voy a enrollar seguro, ¿vale? Porque quiero hablar sobre la antología de Star Wars. Importantísimo para mí Star Wars como aficionado al cine en general. Todos los géneros, todo tipo de películas, pero sí que es verdad que para mí es muy importante la Guerra de las Galaxias, sobre todo, ¿vale? La primera película que se hizo, porque fue la que me despertó de verdad la pasión por el cine. No solo para ver más cine, sino cómo se hacían las películas. Es muy curioso, hay un montón de aficionados al cine, un montón de directores, compositores de bandas sonoras y tal. Siempre te comentan lo mismo con la Guerra de las Galaxias. Lo que se le despertó es un interés por querer trabajar en el cine, por intentar saber cómo se hacían esos trucos, la fotografía, la banda sonora. Muchos nos aficionamos a la música del cine gracias a esa película. Es muy curioso de todo el fenómeno que crea la Guerra de las Galaxias, que yo creo que no se ha producido, no se ha vuelto a producir, o por lo menos no al nivel de esta saga. Quiero daros mi opinión sobre las películas, que el único valor que tiene, pues bueno, es una opinión más, porque ya sabéis que luego además a uno les puede gustar más o menos una película en función también de en qué época te pilla, tiene su componente nostálgico, en fin, cada uno, pues bueno, en el devenir de su vida, pues hace que una película le guste más o le resulte más especial que otra. Sí que es verdad que yo creo que he tenido mucha suerte porque fui un producto de su época, yo lo vi con 7 años. Entonces yo sí viví el cambio en el cine de lo que supuso el estreno de esa película. Y por supuesto lo recuerdo con mucho cariño, me acuerdo perfectamente cuando mis padres se fueron por la mañana a sacar las entradas, porque antes había que ir por la mañana a sacar las entradas, a hacer unas colas bestiales para las sesiones de por la tarde. Evidentemente no había compras online ni nada de eso. Y recuerdo que fue además una última sesión por la noche en el Real Cinema. Y para mí fue una impresión bestial el comienzo de la película. Fue algo increíble esa imagen a pantalla grande con ese sonido y ver una nave que pasa corriendo y le sigue un destructor imperial que literalmente invade toda la pantalla, que parece que nunca acaba. Me atrapó ya de tal manera y ya no me volvió a soltar. Además es una putada porque se lo comento mucho a mi hijo, sobre todo de 12 años, que va camino de ser un friki como yo, que claro, ahora tenemos internet, hay muchísima facilidad para ver películas en diferentes soportes, ¿no? Si te apetece ver una película y la puedes ver. En nuestro caso, veías la película, nos quedamos atrapados, aquello fue increíble, pero era muy difícil convencer a tus padres que te volvieran a llevar al cine porque no terminaban de entender. ¿Cómo que quieres ir haciendo otra vez a ver una película que ya has visto? ¿Me voy a gastar el dinero en una peli que ya has visto? No, no, vamos a ver otra, pero... Entonces pasó mucho tiempo hasta que puedes volver otra vez a ver la película. Entonces había como dos circuitos. Estaba el cine de estreno, las salas grandes, que solían estar concentradas aquí en Madrid, en Gran Vía y en la calle Fuencarral, y estaban allí los meses que tuvieran que estar. Además entonces las películas duraban muchísimo más en cartel que ahora. Y luego pasaban a un segundo circuito que eran los cines de barrio. Cines de barrio que eran muchísimo más baratos y por el precio barata de la entrada te veías dos, incluso en algunos hasta tres películas. Eso sí, las copias estaban ya sobadísimas, las condiciones con rayas por rayajos, cortes, pero era la única manera de poder volver a ver una película, pero por eso te podían llegar a pasar meses y meses y meses. Por supuesto, merchandising, y de coña, o sea, ahora literalmente está todo inundado de juguetes, maquetas, figuras, todo lo que queráis. Entonces no había nada. Nos empezó a llegar con cuentagotas, muy con cuentagotas los muñecos de Kenner, pero aquí no venía todo y además a un precio caro, entonces costaba mucho que te consiguieran regalar uno de estos muñecos. Era muy jodido ser friki en aquella época. Pues como os decía, muy importante para mí lo que supuso el estreno de Star Wars, una película que
que me encantó. Me encantó, me parece que entonces no habíamos visto nada por el estilo, lo parecido. Por cuestión de efectos especiales, pues nos habíamos colado a ver 2001, película que con la edad que teníamos, pues no entendíamos ni papa, pero lo único que pasaba es que los efectos especiales molaban un montón y eran una visión diferente de las naves y del espacio. Por eso os digo que supuso un cambio brutal, absolutamente brutal, la Guerra de las Galaxias. Y además en su sencillez, yo creo que es donde radica su grandeza. A veces se le puede llegar a acusar de qué guión más simple. En el fondo es que es una historia muy tonta, muy... ¿Qué diálogos más tontos tiene y tal? Sí, de acuerdo, puede ser... Vamos, puede ser no, es verdad. Pero no es tan fácil hacerlo. Y la prueba está que es que no se volvió a conseguir hacer una película de este tipo. Nadie. Incluso Disney en su día invirtió un montón de pasta. Una vez que ya vieron que este tipo de películas funcionaba muy bien en taquilla, todas las productoras, todas las distribuidoras intentaban hacer... Se hizo muchísimo cine de este género, pero ninguno llegó ni siquiera a acercarse a lo que fue la Guerra de las Galaxias. Y eso es porque su guión, por muy simple que parezca, estaba muchísimo más trabajado de lo que parecía. Su diseño de producción, su montaje, la concepción que se tenía de la película era algo muchísimo más complicado y había muchísimo trabajo de lo que en un principio podía parecer. Disney mismamente puso un montón de pasta para hacer una película que yo le tengo mucho cariño a la película, se llama El Abismo Negro, pero no tiene ni punto de comparación. Ya no os digo nada, pues todas la retaila de copias que aparecieron, los 7 magníficos del espacio, choque de galaxias. eh, si alguno me dirá Galáctica estaba, es verdad que Galáctica estaba muy bien, pero Galáctica era un producto de televisión. Que por aquel entonces también muchos episodios pilotos, bueno, muchos no, algunos episodios pilotos, aquí llegaban en cine, se les hacía un montaje para poder estrenarlos en cine. Y Galáctica aquí nos llegó en cine que estaba muy bien. Entre otras cosas, porque tenía todo el equipo, prácticamente todo el equipo de producción y de efectos especiales de la Gran Galaxia estaba ahí metido. De hecho, Lucas peleó muchísimo porque quería recuperarlos para empezar a mover la segunda parte, el Imperio contraataca. Pues ya digo, película que me cambió la vida. Y por intentar ir despejando esto un poquito, también me gustaría, cada vez que os cuento mi opinión sobre las películas, recomendaros, pues, sobre todo libros de ilustraciones, de cómo se hizo la película, efectos especiales, porque sí que es verdad que hay, en fin, una auténtica montaña de libros de la Guerra de las Galaxias, pero muchos de ellos siendo muy bonitos, muy bien editados, pero de contenido luego se quedan son libros con unas fotografías muy bonitas, pero de chicha tenemos poco. Pues lo que decíamos, más o menos 2 años, 3 años venía a tardar entre una película y otra, pues la elaboración era muy lenta. Y además John Lucas para la segunda película, evidentemente tiene un montón de pasta que ha recaudado con Star Wars, que la invierte enterita en hacer no solo el Imperio Contraataca, sino empezar a montar su productora, su Lucasfilm, ¿vale? Cuando se compra el rancho y quiere montar allí también parte de sus estudios de producción para que se hagan ahí. Está empezando a crear la ILM. Y claro, todo eso requiere mucha inversión y de nuevo George Lucas vuelve otra vez a entramparse. Mucho no, muchísimo. En juego, en esa segunda película, que también esta edición en el cine, que las segundas partes funcionaban fatal. Básicamente, lo normal que se solía hacer en las segundas partes era invierto menos dinero, doy más de lo mismo y bueno, por lo que hemos sacado hasta... ¿Que da luego para otra parte? Pues seguimos haciéndolo hasta que literalmente quemaban esa franquicia. Lógicamente, con el Imperio Contraataca da el pelotazo y se suele poner como ejemplo, junto con El Padrino 2, como que segundas partes no necesariamente tienen que ser peor. Incluso, en este caso, honestamente creo yo, son incluso mejores. ¿Vale? Con el Imperio Contraataca, el salto también de efectos especiales es bestial. Si ya con la Gran Galaxia parecía que aquello era
increíble. En realidad lo que supuso fue el comienzo de un despegue bestial tanto en tecnología, los efectos especiales es que dieron un salto bestial, pero bestial, bestial. En el Imperio Contraataca además es que se nota como mejora de nuevo, parecía imposible, pues se vuelve a mejorar todo el diseño de producción de la película, unos diseños de naves, unos diseños de decorados, de vestuario, el armamento, es absolutamente increíble, pero increíble, increíble, increíble. Pero es que no solo eso, sino que es que el guión mejora muchísimo más. De repente la película se vuelve mucho más adulta, mucho más oscura, y eso beneficia muchísimo a la historia. Es una gran, 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 gran película. Es una gran, gran, gran historia. Es absolutamente maravilloso. De verdad es cine épico. Una space opera con todas las de la ley. Se le suele atribuir mucho en el guión a Lauren Kasdan, que lo tiene evidentemente, pero es que andaba por allí metida una guionista y escritora de novelas de ciencia ficción, se llama Leigh Brackett, que es una auténtica maravilla. Os recomiendo muchísimo que leáis sus libros. Y como guionista de Hollywood, en fin, muy, 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 muy buena. Estamos hablando de alguien que hizo el guion, por ejemplo, de Atari, ni más ni menos. En Cine del Oeste también hizo un montón de guiones, y se le nota, pues eso, que sabe darle a las historias el tono de aventura y sobre todo el ritmo. Le da muy buen ritmo para que la película no decaiga, y es que el Imperio Contraataca es, sin lugar a dudas, entre otras muchas cosas, la que mejor ritmo tiene. Es increíble, es que no decae, es una montaña rusa, no hay un solo momento que digas que es que te va a aburrir, es que no te está contando nada. Continuamente está avanzando la película. En todo, o sea, es que fijaros que incluso hasta en la historia de amor que empieza a surgir entre Han Solo y Leia, le lleva escenas breves, con una pequeña escena, con 1 minuto, 2 minutos que puede durar la escena, ya está, ya lo tenemos, ya sabemos que hay un romance. No le hace falta tirarse 35 minutos de películas para remarcar eso, no, en 2 minutos, venga, y sigue avanzando la historia. Una absoluta maravilla el Imperio Contraataca. Porque mejora, ya os digo, que en todo. Por supuesto, en su banda sonora. O sea, John Williams vuelve a rizar el rizo, y si hizo una gran banda sonora con la Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza se conoció después, entonces en mi época era la Guerra de las Galaxias y punto. En el Imperio Contraataca es que lo mejora. Por supuesto, con ese tema maravilloso que es la Marcha Imperial. Ya esta segunda película es la más oscura, es la película del Imperio, y tiene que tener su tema. Muy inteligente John Williams cuando trabaja en la banda sonora de la trilogía de Star Wars, porque lo que hace, aparte que tiene una facilidad increíble para hacer temas que sean muy reconocibles, que la gente lo reconozca enseguida, y eso es muy importante para alguien que compone bandas sonoras. Además, es que lo que hace es que cada personaje tiene su tema. Tú estás viendo la película y escuchando la música ya sabes perfectamente quién va a salir. Si va a salir la princesa Leia, si es Yoda, si es Darth Vader, si es el emperador, si es Luke, si estamos hablando, si van a hablar o va a intervenir la fuerza. O sea, está todo muy bien marcado con la música. Una espléndida banda sonora de John Williams, pero una auténtica, una auténtica, una auténtica maravilla. La película funciona muy bien, recauda un montón de dinero, y además la ILM va a viento en popa, ¿vale? La empresa de efectos especiales, porque además lo que hacen es, para poder mantener toda la maquinaria de la ILM, se dan cuenta que no puede estar montado todo eso solo a expensas de las películas de esta saga. Esa máquina, porque claro, entre película y película pasa mucho tiempo, pero eso cuesta mucho dinero, y lo que hace la ILM a partir de entonces es que se vende al mejor postor, por decirlo así, y se ofrece al resto de producciones a que cuenten con ellos para los efectos especiales. En aquella época, por supuesto, ya eran la empresa puntera por excelencia, no tenían competencia ninguna.
Y empieza a haber un montón de películas con efectos especiales de la ILM. Vivimos unos años maravillosos, que ahora están muy, muy de moda, ¿no? Esos años 80, esos años 90, con un montón de películas, generalmente en las que estaba metida también Steven Spielberg como productor, con su Amblin Entertainment. Ahí teníamos a la ILM. Pero yo creo que en algunos de los vídeos lo comentamos, incluso en Star Trek, la saga de Star Trek cuenta tanto la Star Trek 2 como Star Trek 3, cuentan con efectos especiales de la ILM haciendo unas secuencias estupendas y maravillosas. Muy, muy, muy buen trabajo. Pues eso. Los Gremlins, Poltergeist, ET, la saga de Indiana Jones, Regreso al Futuro, Exploradores, Enemigo Mío. eh, pues un montón de películas de aquella época, pues eran todas con el sello del ELM, que le daban también un tono característico a las películas, que todos los que fuimos jóvenes por aquella época lo recordamos y con mucho cariño. Por supuesto, con el paso de los años hay que cerrar la trilogía y nos metemos con el retorno del Jedi. Gustándome la película, yo digo que la trilogía clásica me gusta entera, o sea, no voy a renegar de ella, pero sí que es verdad que en el retorno del Jedi ya empecé a encontrarme con alguna cosa que chirriaba. Ya no era lo mismo. De repente venimos del Imperio Contraataca y... ¡Uy! ¡Ostras! Esto te saca un poco de situación. Tiene esa primera parte en la película que me gustó mucho, porque además es muy deudora de John Carter de Marte. Toda la parte del desierto, hasta la vestimenta que lleva allí la princesa Leia, el desierto, barcos voladores y tal, eso bebe muchísimo, muchísimo del John Carter de Marte, de Burroughs, que os recomiendo muchísimo que os leáis las novelas, que son space opera pura y dura y una maravilla y fuente directa de inspiración de Star Wars. Eh, Le dan más protagonismo al emperador, que también está muy bien, pero empieza a tener la película un toniquete como más infantil. Y por supuesto, aparecen esos bichitos peludos de los Ewoks son como una patada en las pelotas. Pues bueno, tienes que morderte la lengua y tragar ahí, pues bueno, estamos en un combate con el Imperio y aparecen unos bichos peludos que pueden con el Imperio. Yo sé, John Lucas dice, la metáfora de que la tecnología no gana. Sí, todo eso está muy bien, pero en pantalla es que un Imperio con un armamento de la leche, unas naves de la leche, pues aparecen los bichos peludos estos con arcos y flechas y aparte que es que además lo que os comentaba del ritmo, si en el Imperio Contraataca tiene ese ritmo perfecto que no para. Ay. En el retorno de Jedi ya la cosa cambia. Y sobre todo es precisamente con los Ewoks. En el momento que tenemos Ewoks, la película pega un parón. Y le cuesta hasta que arranca otra vez y, uf, y le cuesta salir de ahí. Pero bueno, además es muy curioso, luego lo recomendaré en unos libros, porque fue una pelea constante entre todo el equipo de la película. Y fue una pelea constante con George Lucas, que todo el mundo le decía que quitara los Ewoks. Tropezaban y se enganchaban en el guión, no eran capaces de avanzar, les costó mucho cerrar el arco argumental, y era todo por los dichosos Ewoks. Tenían un montón de ideas y tal, pero si había que encajar los Ewoks, la película se les iba de tiempo. Es que no había manera. Es que sinceramente es que no podían. Pero fue una cabezonada de George Lucas, que sí, que sí, que sí. Y además ahí ya pasa también algo que es luego seguir arrastrando George Lucas. Ya George Lucas ha tenido mucho éxito, cada vez tiene más poder sobre la película. Y la figura del productor, ay madre, ya parece que no termina de controlarle tanto. Entonces, de vez en cuando, tener a alguien detrás que te dice, ojo, que por ahí es mejor no ir, quizás sí, quizá no. Y ya la cosa empieza a ser que lo que dice George Lucas va a misa y punto. Y eso hace perder punto, cierta perspectiva que se empieza a notar.
porque su productor Gary Kurz en El Imperio Contraataca, a pesar de ser una gran película, a pesar de que funcionó muy bien, pero sí que es verdad que se pasaron muchísimo de presupuesto y su director Irving Kessner se pasó del tiempo de rodaje, una bestialidad. De hecho, George Lucas, que no quería dirigir, tuvo que ponerse a dirigir algunas escenas para que aquello avanzara. Lo que pasa es que es como todo, que decir, ahora con el tiempo eso hay que medirlo si mereció la pena o no, porque claro, lo que consiguieron fue un nivel de calidad muchísimo, muchísimo más alto. Pero como digo, Gary Kurz pagó fue el que pagó el pato y fuera, despedido. Y a partir de ahí, George Lucas era un poco de esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ya está. Sí, escucho tu opinión muy bien, pero esto es lo que a mí me gusta y se acabó. Y ya os digo que en el retorno del Jedi se nota bastante. Aún así, tenemos grandes secuencias. La persecución de las motos, que es una auténtica maravilla. Y por supuesto la batalla final. Yo creo que ahí los efectos especiales se deberían de volver absolutamente locos cuando acabaron. Cuando todavía se hacían los efectos especiales con fotomontaje, me parece que hay un fotograma que hay más de 200 naves. Y eso había que rodarlo cada pieza aparte, que encajara bien y hacer el montaje. Una auténtica maravilla que ni siquiera hoy en día con el CGI se ha vuelto a hacer una batalla como la del Retorno del Jedi, que es una auténtica maravilla. Por supuesto con ese duelo final con el Emperador, con Darth Vader y Luke Skywalker, con esa música con coros que acompaña a la secuencia, es una auténtica maravilla. En su conjunto, esa trilogía es una trilogía que empieza y acaba, es prácticamente perfecta y es una auténtica pasada y un hito de la historia del cine. Recomendaciones. De aquella época salían estos libros, ¿vale? El arte de Star Wars y son muy recomendables. Hay uno por cada película y tienen muchísimo diseño de producción, por supuesto de Ralph McCarrier. Vale, mira, pinturas mate, diseño de producción de Joe Johnston, que dibujaba muy, muy, muy... Mira, más pinturas mate. Vale, está muy bien. Hay también luego tenemos por aquí lo que son las maquetas de las naves. Un libro muy completito, ¿vale? A nivel de efectos especiales viene muy bien. Por supuesto, ya os digo, uno por cada película, Retorno del Jedi, El Imperio Contraataca y Una Nueva Esperanza, o lo que para mí era la guerra de las galaxias. Pero, sobre todo, aquí es que son todos los libros enormes y está esto tremendo. Os recomiendo mucho, 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 no, muchísimo, es la auténtica Biblia de Star Wars, son los libros que sacó Planeta Comic. ¿Vale? Son estos. Cómo se hizo Star Wars, cómo se hizo El Imperio Contraataca y cómo se hizo El Retorno del Jedi, ¿vale? Editado por Planeta y está muy, 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 muy bien. Y yo sé que me diréis, sí, y sacaron también los de Tachen, lo de los archivos de Star Wars. Sí, está a nivel gráfico, está bastante bien. Lo que pasa es que muchísimo del material gráfico también lo vais a tener aquí. Hay entrevistas y tal, pero es que lo que está especialmente bien de esta edición es que todas las entrevistas que vais a tener aquí son entrevistas que se hicieron en la época, mientras estaba rodando la película. Entonces da un punto de vista muchísimo más fresco, porque sobre todo con la primera, con Una Nueva Esperanza, claro, son entrevistas que se realizan mientras se rueda una película que no se sabe que va a pegar el pepinazo que pega. Y está muy bien porque te enteras de todos los problemas, de las peleas, las broncas que había entre ellos. Tiene mucho más chicha, porque el otro ya está viciado porque ya saben que estamos hablando de una saga muy especial y tal, y se nota que no es lo mismo. Pero aquí es que viene, pues, sobre todo por eso, porque te enteras de un montón de follones y de peleas que había entre ellos y te cuenta absolutamente todo. El material gráfico que tiene es brutal, de todo. Con un montón de fotografías que no se habían visto, fotografías de rodaje, por supuesto diseño de producción
de nuevo del amigo Ralph McCarrier, ¿vale? Todo lo que eran los procesos de construcción ahí con el R2. Los 3 libros son una auténtica maravilla y no son especialmente caros. ¿Lo veis? Lo que os comentaba antes. Es decir, en mi época estas cosas no salían aquí ni de coña, ¿vale? Si conseguíamos por los que os he enseñado antes, pues ya te podías dar con un canto en los dientes en 4 tiendas de cómics que había y poco más. Entonces esto merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Son con diferencia, si te quieres enterar bien de todo el proceso de rodaje de la película, es con diferencia los mejores libros, ¿vale? Mira, aquí la realización de los efectos de las pinturas mate. Está muy bien. Los 3 están muy, muy, muy bien. Sobre todo con el tercero, lo que me pasó, porque como ya la película a mí yo ya le noté así algo raro, yo se lo achaqué mucho al director. Y leyendo este libro, la verdad es que mejoró mi opinión del director. Porque efectivamente yo le vi cómo luchaba y muchas de las ideas visuales que hay en la película se les debe a Richard Marquand, al director, no a George Lucas. Y los problemas que le veo a la película son todo decisiones de George Lucas. Entonces, caray, pues este hombre no lo hizo tan mal como parecía. Se llevó así una especie como de San Benito, como que la película era floja por ella, pero no, la verdad es que leyendo el libro y veis las entrevistas y están las transcripciones que tienen de las reuniones de rodaje y tal, y el hombre tenía buenas ideas y las cosas que no le gustaban les decían que es luego lo que petardeó en la película. Luego también, por lo visto, la relación que tuvo con los actores, sobre todo con Carrie Fisher, eran de aquella manera. Como ya Carrie Fisher y Harrison Ford se les había subido un poquito a la cabeza lo del estrellato y se tenía mucho compadreo con George Lucas y tal, y le pasaban al hombre por encima y tal, y en fin, el hombre era el director y lo que quería es lo que quería. Es curioso, es muy curioso el libro, leerlo que os va a gustar un montón. También de la trilogía original, muy curioso este libro, de nuevo lo sacó Planeta, ¿vale? Que es sobre el vestuario de la película. Y tenéis aquí desganado con un montón de fotos y de diseños lo que son todas las partes de los trajes. Los tenéis todos. Esto, por ejemplo, es muy interesante. Pues mira, aquí, ¿vale? Porque me gusta tanto la saga que hay una asociación que se llama la Legión 501, que pues es una asociación en el que recreamos los trajes de Star Wars, pero con calidad cinematográfica. Hay que ser lo más exacto posible a la película. Y este libro da muchísimas pistas y muchísima ayuda. Y de paso, os recomiendo que si os mola mucho lo de Star Wars, echarle un ojo a la Legión 501 Spanish Garrison y apuntaros y estar ahí porque vais a flipar en colores. Vale, también de nuestra trilogía original. Esto está en inglés, pero bueno. A mí me gustan muchísimo los storyboards de las películas. Y decidieron sacar nada menos que los storyboards de La Guerra de Galaxias, El Imperio Contraataca y El Retorno de Jedi. Y son una auténtica joya. Una auténtica joyita. Una auténtica maravilla. Porque además el proceso se ve muy bien el proceso de creación de las secuencias. Cuando está muy bien hecho un storyboard y es muy detallado, Mira, qué pasada. Además está muy bien porque vienen escenas que cortaron, sobre todo de la primera película, había escenas que eran muchísimo más violentas y las cortaron por eso, por violentas. Pues salía Darth Vader arrancándole de cuajo el brazo a un rebelde, en fin. Es que es una maravilla el libro. Mirad, del Imperio Contraataca. La batalla en el planeta de Hoth. Muy recomendable, por lo que os decía. Un storyboard bien hecho y completito y da una visión muy clara de lo que tiene que salir en la película, lo que se tiene que utilizar, el ritmo que va a tener la película. Y sonará viejuno todo lo que quieran, pero con técnicas y tecnología y haciendo montajes de vídeo tal y cual,
tienen muchísimo mejor montaje estas películas que se hacen con el storyboard de toda la vida de Dios que con los que están empleando estos nuevos sistemas. Así que cuando salgan mejores películas me lo empezaré a creer. Es que es una maravilla, me parece, a mí los storyboard me encantan. Ya haré algún día un vídeo y os enseñaré más libros que hay con storyboard de películas, es una auténtica pasada. Son los japoneses, para eso son la hostia. Bueno, acaba la trilogía, nos quedan muchísimo tiempo de un vacío. En lo que hacen es reestrenar las películas. Ya os digo, cuando no había internet, no había nada, pues si te podías, se reestrenaba y conseguías convencer a tus padres para que te dejaran volver a verla, la veías. Luego sería el nacimiento del vídeo, con los videoclubs, que aquí tardaron en sacar la trilogía en los videoclubs, en los que se alquilaban las películas, pues igual. Pues convenciendo a tus padres para alquilar una y otra vez las películas para poder verlas, hasta que, cuando todavía sigue el VHS, empieza poco a poco también a aparecer lo que es la venta directa. Ya puedes comprar películas en VHS, cuestan una pasta, el catálogo también es muy escasito, pero bueno, poquito a poco va creciendo, hasta que ya por fin la 20th Century Fox se decide a sacar aquí la versión para venta y ya la cosa cambia. Ya a partir de ahí, por supuesto, empieza ya a venir internet, ediciones en DVD, en Laserdisc. Yo tengo la edición en Laserdisc, fui de los que caí con ese soporte, que era como un DVD pero a lo bestia, ¿vale? Tenía formato de LP, de hecho tenía a la mitad de película, tenías que sacar el disco y darle la vuelta. Y ya hasta nuestros días, pues que tenemos ediciones en 4K y... En 4K os recomiendo recomiendo no, es que es la única opción que tenemos. Si queréis tener la trilogía en 4K, tenéis que comprar la americana. Ya sabéis que las películas en 4K no tienen zona, entonces podéis comprarla sin problemas, que vuestro reproductor lo va a reproducir. Y por lo menos la edición americana viene con subtítulos. Entonces, porque el doblaje que trae doblaje en castellano, pero es en castellano latino, que nos puede chirriar. Si os aguantáis ver las películas en versión original subtitulada, pues es la única opción que tenemos, y si no, pues hay que aguantarse con el Blu-ray hasta que los señores de Disney pues se dignen a publicar también aquí en 4K, que como son así de cachondos, pues es lo que hay. Bueno, años después recibimos la gran noticia de que George Lucas quiere no continuar, sino que quiere hacer más películas de Star Wars. Y en este caso da marcha atrás porque nos quiere contar el origen del personaje icónico de Star Wars, que es Darth Vader, el mega maloso por excelencia. De hecho, es uno de los trajes que tengo en la 501, es el de Darth Vader. Y pues bueno, episodio 1, la amenaza fantasma, pues se nos pone a todos el hype por las nubes. Eran los comienzos de internet cuando se estrena episodio 1, pues me acuerdo que fui al trabajo de un amigo, porque sí, tal día van a salir los primeros diseños que dejan ver del episodio 1, que era la leche, porque cogías internet, bajabas el archivo y tardaba que yo bajar una bestialidad y vas viendo la imagen poquito a poco cómo se iba formando. Pero bueno, algún muñequito que adelantaron y tal, ya sabéis que otra de los grandes aciertos de Lucas es con el merchandising, que hasta entonces pues, poco merchandising había con las películas, y él lo explota y de hecho le da muchísimo dinero. Bueno, pues con el episodio 1 vamos viendo sus cositas y tal, hasta que conseguimos ver la película. Y ay madre, pues cuando vimos la película se nos quedó así una cara. Yo creo que en el fondo estamos todos ya enganchadísimos, éramos muy frikis de Star Wars y era como si te dijeras, es imposible que no me guste. No me puede no gustar una película de George Lucas de Star Wars. Me tiene que gustar. Aunque ahora mismo así no me convenza, pero me gusta. Aunque no sea verdad, pero me gusta. Y no... ¿El problema cuál era? Posiblemente lo que os decía, cuando comentas cuál es tu película favorita o no favorita, pues depende mucho también del rollo nostálgico, de cuando lo ves, cuando no lo ves. Pues claro que pues, habrá chicos pequeños que le gustarán esa película por ese tono
muy infantil que tiene, pues le engancharía más que si le pones, le dice, no, la buena es el Imperio contraataca. Pues dice, no, pues a mí me gusta más ver el episodio 1 y ver a Jar Jar Binks pues le hará más gracia. Pero evidentemente a nosotros que ya nos pillan más creciditos y fue como un bluff. Una historia pero que muy infantil. Y no veíamos aquello que vimos y que sentimos cuando vimos por primera vez Star Wars, lo cual era también muy difícil de conseguir, pero bueno. Sí que es verdad que tiene personajes muy buenos, tiene escenas que están muy bien, lo que pasa es que en su conjunto es una historia un poco chorras. Es como si aquello que empecé a detectar en el Retorno del Jedi, de repente aquí, ¡pum!, explotó. Y bueno, ¿dónde están aquí los malos? ¿Dónde están las batallas espaciales? ¿Dónde están? Era todo tremendamente soso. Sí, la novedad de esos efectos digitales, que en su momento, pues, joder, qué chulo, cómo está y tal, que luego al poco tiempo se vería que dices, ostras, es que canta por todos los lados. Sobre todo los efectos digitales, que tiene menos de lo que parece, tienen más trabajo de maquetas de lo que en un principio se creía. Lo que pasa que es que el diseño tampoco es que brillara especialmente como en la otra trilogía. Y se nos quedó una sensación muy rara en el cuerpo. Ya os digo, era como una lucha entre, no, me tiene que gustar. Comentan que Steven Spielberg, sin meterse mucho, él nunca públicamente, Steven Spielberg nunca va a decir si que estaba mal, que estaba bien. Él dice que eso es un proyecto de Lucas y es de Lucas, pero sí que es verdad. Sí, es verdad que se sabe que Spielberg le dijo que el problema era que la infancia de Darth Vader no debería haber sido una película entera. Y yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que la primera película debería haber sido una especie de unión entre el episodio 1 y el episodio 2, el ataque de los clones. Para poder luego desarrollar mucho más cuando el personaje de Anakin pasa al lado oscuro, dejarle una película en el lado oscuro. Se perdió muchísimo tiempo con Anakin de niño. Y luego algo que también empieza a ser tradición en esta saga es que tiene personajes muy interesantes y que o no le saca todo el jugo que le podía sacar o decide que los matan porque sí. Claro, es una pena. El personaje de Michael Windu, que está muy bien, pues se lo cepillan. Por no hablar, el megabaloso del episodio 1 es el Lord del Sith, Darth Maul, que es maravilloso. Y al final, siendo tan maravilloso, una pelea que está muy chula tal igual, y al final la muerte de él es... Dice, vamos a hacer un homenaje a Boba Fett y para que tenga una muerte estúpida. Entonces es una pena, es un quiero y no puedo. Pero bueno, mantenemos nuestras esperanzas y vamos al episodio 2. El episodio del ataque de los clones. Luego también se le notaba mucho en esta saga que según iba la gente protestando con lo que hablaba, iban... Pues si no, en la primera no nos gustó, parece que pedíamos todos que hubiera más combates con espadas láser, pues en el ataque de los clones lo tenemos. Y si también se le achacó que había pocas escenas de acción, pues en esta evidentemente tenemos más. Pero acordaos que en el Imperio Contraataca os comenté con el ritmo de la película, con el ritmo del guión, como una historia de amor se la zampaban en minutos, en 2 minutos, ¿vale? Ya teníamos claro que había una historia de amor. En el ataque de los clones es eterna. Para que sepamos que hay una historia ahí de amor de Anakin y Padme, es eterna. O sea, aquello dura muchísimo, con algunas escenas que rozan el ridículo. No sé si os acordáis de esa escena ahí, unas cascadas tirados ahí en la hierba y con unos bichos, una especie, una mezcla entre vacas y testículo, porque no sé el diseño en qué cojones estaría, y nunca mejor dicho, en qué cojones estaría pensando. Absolutamente ridícula, con esos diálogos de la arena se mete por doquier y le vuelve a pasar lo mismo que en el episodio 1, es
una falta del ritmo de la película, y hay algo que no termina de encajar. Y eso además dicho por el propio George Lucas, que cuando hizo ya ya con el episodio 1 hecho, dijo, ay que nos hemos equivocado, que aquí nos hemos equivocado. Pero bueno, aún así, al igual que en la primera, pues sí que es verdad que en el ataque de los clones se presentan más personajes y además personajes muy interesantes. Y empezamos ahí a ver ya así una trama política, que es por donde debería de haber profundizado, está muy bien, pero son pequeños esbozos, personajes que son muy interesantes, tienen muy poquito recorrido, y se empeña en mantener un secreto a voces sobre el emperador, sobre Palpatine, que, o sea, si lo ocultas, ocúltalo bien, si no, esto es ir dilatándolo como un chicle, en fin, es un poco absurdo. Pero bueno, ya os digo que aún así deja escenas memorables, y sobre todo hacia el final de esta película, donde se produce el ataque, que es, venga, allá que vais, y vemos allí a ese ejército de clones repartiendo estopa en una secuencia muy espectacular. Y de nuevo pasa el tiempo y tenemos el episodio 3. Y el episodio 3 sí que es verdad que es mucho más oscuro. Tenemos el enfrentamiento entre Anakin y ya pasado al lado oscuro y Ben Kenobi, además una secuencia de un duelo que está muy bien, con un tema de John Williams que es antológico, pero antológico, todo el tono de la película más oscuro, y claro, cuando la película se vuelve más oscura es que esta saga gana, evidentemente. Y está muy bien. Ya desde el principio de la película se nota que la gente se me sigue quejando. Comienza con una batalla en el espacio espectacular, con un montón de naves. Lo que pasa es que de vez en cuando se le escapan chorraditas y unos robotitos muy bonitos que se suben en la nave, que no sé qué. Coño, mete una batalla como Dios manda, coño. Déjate de robots chiquititos y estúpidos. Pero ya digo que sí que es verdad que le da un tono más oscuro a la saga, y funciona. Y esto además pasará incluso en las series de televisión que se están haciendo de tal. Cuanto más oscuro se vuelve la trama, es que le pega muy bien a la saga. Y lo que pasa que es que, para remate de todos los remates, evidentemente esta saga tiene que acabar con Anakin convertido en Darth Vader, y es un momento cumbre. Para más, hay un momento tremendamente violento que lo veo, ostras, que es cuando se está quemando Anakin, que es muy crudo, muy crudo. Pues todo eso nos lo echa abajo con una aparición de Anakin con el traje de Darth Vader que es absolutamente absurda. Es una tonta como un piano de grande. Es que no puedes presentar así al personaje. Pero bueno, aún así, pues igual que las otras, con personajes muy interesantes, que no se les saca todo el jugo que se les podía sacar. En este caso a mí me gusta mucho el personaje del Conde Dooku, me gusta un montón. Pero al final la verdad es que a lo largo pues son unos esbozos, unos pequeños combates y tal, y ya está. Y poco más. Sí, es verdad que vemos a Yoda combatiendo a lo bestia, que está también muy bien. Lo que pasa que sí que es verdad que, al igual que el episodio 1, según va pasando el tiempo, esos efectos digitales, le está pasando factura. Es una pena. Bueno, gustó menos, pero como buen aficionado a Star Wars, se lo seguimos perdonando y seguimos siendo fieles a él. Recomendaciones. Pues salieron, igual que los otros, el arte de Star Wars, pues sacaron estos libros con un montón
de información, igual de diseños de producción, ¿vale? Muy bonitos. Diseños de trajes, storyboards, mira qué chulo. Se me había olvidado otro del General Grievous, otro de los personajes que mola. Vale, también muy recomendable. Además este dibujante me gusta mucho. Estos dibujos aquí a lápiz son una pasada. Vale, pues lo mismo, uno por cada película. Vale, el ataque de los clones. Y el episodio 1. No son especialmente complicados de encontrar. Entonces, bueno. Y lo mismo, igual que sacaron el libro de storyboards de la trilogía original, sacaron los storyboards de los episodios 1, 2 y 3, que si, ya os digo, sin entrar en que si os guste más la película o no os guste más la película, es que los storyboards siguen siendo una maravilla. Hay algunas páginas que son una auténtica pasada, mirad. Una auténtica pasada de dibujos. Aquí con el amigo Jar Jar Binks, que también les vale. Volvemos a esos detallitos estúpidos e infantiles. Con esos robots de la Federación de Comercio que parecen... Esto es demasiado infantil. Cuando se pone muy infantil es que se nos estropea la saga. Ha salido aquí sí recomiendo el libro de Taschen, de los archivos de Star Wars, porque de estas 3 películas hay muchísimo menos material que de la trilogía original. Entonces sí que os lo recomiendo, ¿vale? Tochaco ¿vale? Sí que es verdad que es carillo. Esperemos que en un futuro hagan lo mismo que con los archivos de Star Wars de la trilogía original, que lo sacaron en un librito chiquitito, más condensado, por 20 euros. Yo me imagino que con el tiempo lo harán. Lo que sí que es verdad que es una auténtica... La edición es una auténtica maravilla. Mirad, así al tuntún. ¿Vale? Merece muchísimo la pena. Es un libraco, pero espectacular. En cuanto a bandas sonoras, que a mí me gustan muchísimo las bandas sonoras, recomiendo de la trilogía original, a mí me gustan mucho estas ediciones. Son fáciles de encontrar, ¿vale? Que las sacó RCA en su día, tanto el Retorno del Jedi, el Imperio contraataca, ¿vale? Y una nueva esperanza, ¿vale? Llevan 2 CDs completísimos. Además, mirad qué chulo mirad qué bonito. Y son muy completas, bastante más completas que las ediciones que ha vuelto a sacar Disney. Y si lo pudierais completar con esta caja, ¿vale? Esto es un poquito más complicado de encontrar, pero si pudierais, con esto ya lo completaríais. ¿Por qué? Porque cuando retocó George Lucas las películas, varió también la banda sonora. Entonces hubo temas que se hicieron nuevos, otros que desaparecieron. Los temas que desaparecieron en esta edición, ¿vale? No están. Entonces, para poder tenerlos, habría que echar mano de esta edición. Y con esto os aseguráis que tendríais la banda sonora completa de John Williams, ¿vale? Maravillosa banda sonora completa de John Williams. Bueno, pues llegados aquí, pasan los años y nos enteramos que Disney se hace con la franquicia de Star Wars. Y en un principio pues, es una gran noticia, porque Disney es una gran maquinaria de dinero y de medios, y ostras, pues tiene aquí para tirar la casa por la ventana. Y sale el episodio 7. El episodio 7 en un principio lo vemos todo. Nos vuelve a pasar, nos quedamos un poco así. Sí, pero no y tal. Pero nos lo hemos pasado bien. Porque además tiene muchísimo fanservice. Y eso lo puede todo. El volver a ver una la X, el volver a ver el halcón milenario, la aparición de Han Solo con Chewie. Se nos pone aquello por la nube. Sí que es verdad que luego, con el tiempo, cuando la ves más veces, pues le empiezas a ver un poco las costuras. Pero la verdad es que la película, incluso más o menos, hay media película que funciona muy bien los personajes, encaja muy bien entre ellos, el ritmo de la película está francamente bien. Lo que pasa es que hacia el final la película pierde fuelle.
Cuando además han conseguido, ya os digo, que los personajes funcionan muy bien, incluso hasta el maloso de la película, el Kylo Ren, que es otro de los trajes que tengo, que hicieron lo difícil. Ya sabemos, no puedes competir con Darth Vader. Es imposible competir con Darth Vader. Pero creas un personaje que está muy bien. El propio diseño del personaje es chulísimo. Ese diseño con esa máscara cuando va con la capucha como los Jedi es acojonante. O sea, y la espada mola un montón, impone. Está muy, 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 muy bien. Pero la película se desinfla. Hacia el final la trama se empieza a quedar ahí un poquito más, no, bueno, otra vez el rollo patatero, una especie de estrella de la muerte que hay que atacarlo y a ver si... Y yo, ay madre, ahí la cosa cojea. Cometen el gran error ya en la primera película. Ese tipo de personajes, lo siento mucho, el personaje es esa vestimenta, está muy bien, no le quites el puto casco. Si le quitas el casco te has cargado el personaje. Pues hay que quitarle el casco para que descubramos ese Kylo Ren, que más que el villano de la función, pues parece un niño caprichoso que de vez en cuando tiene rabietas. Porque por supuesto esto es Disney y entonces pues no puede matar a nadie con la fuerza porque no, cogemos una rabieta y ya está. Nos cargamos a Han Solo, ya por fin Harrison Ford se sale con la suya y se lo cargan. Y una tradición también de Hollywood es que este tipo de personajes pues nos lo cargamos de la forma más estúpida posible. Así que acaba despeñado, ¿eh? Aquí unimos Star Trek con Star Wars, ¿vale? Al Capitán Kirk lo despeñamos y a Han Solo lo despeñamos, que es una muerte así insulsa y tonta. Son personajes muy épicos y muy importantes, además están muy ligados a su nave. Han Solo está ligado al halcón milenario, igual que el Capitán Kirk a la Enterprise. Coño, ya si te lo quieres cargar, esta gente tiene, coño, en una batalla que sea una batalla impresionante con su nave, con algo épico, no esto ala, ahí en un puentecito y te despeño y ya está. Un anticlimas absolutamente, vamos, pero para tirar a la basura. Y ya la cosa ahí dice, bueno, pero se lo perdonamos porque era la vuelta, bueno, esto que ha sido para captar la atención de todas. La segunda es en la siguiente, es en la que ya han presentado personajes, pues ya la trama va a empezar a coger fuerza. Y nos viene la segunda película de los últimos Jedi, que la mejor manera de definirlo es una patada en las pelotas, pero, pero así, en toda regla. Es un sinsentido de película. Un absoluto sinsentido. Los personajes se vuelven de repente a cual más estúpido. La trama, una chorrada con un piano de grande. Y parece que básicamente de lo que se trata es, si tú estás esperando que hagan esto, van a hacer lo contrario. Esa es toda la genialidad que nos propone la película. Como esperas que hagan esto, no, hago lo contrario. Que tú dices que este va a hacer, no, va a ser lo contrario. Que tú dices que este va a ser, no, va a ser un cobarde, va a ser... Y así toda la película. Y todo esto trufado además con un montón de chistes fáciles, de secuencias de humor absolutamente absurdas. La película, un desastre, se mire como se mire. Es un absoluto desastre. Y por supuesto, para remate, ahí sí fueron fieles al espíritu de Star Wars. Pues un personaje que en principio molaba mucho, que tenía ese encanto, como la Capitana Phasma, pues no la cepillamos y en una muerte estúpida no. Lo siguiente, un absoluto desastre de película que además con lo que consiguen es alejan al fan de Star Wars y en todos los sentidos, ya no solo con la película da un huevo de pasta, o en principio en masa va todo el mundo a verlo, es con el boca a boca y con el tiempo cuando se ve, bueno, ya ellos habían hecho pasta y poco les importa, pero amigo, es que Star Wars no son solo las películas, Star Wars es también un montón de franquicias y de juguetes y de figuras y de cómics y de maquetas, y el interés empieza a decaer a pasos agigantados y el merchandising de esta nueva trilogía empieza a caer en picado y empiezan a sonar las alarmas por todos lados. Claro, empresas como Hasbro, empresas como los Lego y tal, que han pagado una pasta por sacar los juguetes, empiezan a ver que el interés por esos juguetes, por esos personajes es bastante bajito, por no decir nulo. De hecho, se empieza a ver en lo que nunca había pasado con el merchandising de Star Wars, que es verlo de saldo.
irte a lo mejor a un Carrefour o un Corte Inglés y tener juguetes de Star Wars de saldo, algo que no había pasado nunca. De hecho, lo que pasaba era lo contrario, que con el tiempo esos juguetes costaban más, pues tenían muchísima demanda. Para remate, no se sabe todavía quién va a hacer la tercera, sí, no, volvemos otra vez a JJ Abrams para que nos haga la última película. Y es acojonante, es uno de los grandes hitos y de los grandes milagros de la industria del cine. Después del desaguisado del episodio 8, cuando parecía que era imposible poder hacerlo peor, hostias, es que sí es posible. Y se hace peor, no. Pero vamos, o sea, a su lado el episodio 8, es Apocalypse Now, es acojonante. Lo del episodio 9 es alucinante, no sé, no sabría exactamente cómo definirlo. Aquello es un batiburrillo, pero un batiburrillo acojonante. De repente yo creo que en el guión tenían una chistera, metieron allí papelitos con diferentes. Venga, saca y venga, van a hacer esto, venga, ya no van a hacer esto, ya no van. ¿Qué queréis? ¿Naves? Venga, para que no se me aburran, venga, deprisa, corriendo, muchas naves, muchos. ¿Cuántas naves? Pues yo saco aquí 500.000 naves más y ve, pues aquí va a haber más de. Es alucinante, porque es una película que no para, tiene un ritmo que no, claro, pero es tan rápido, tan. Hostias, cuéntame algo, espérate. No solo cuéntame algo, sino céntrate tú en lo que me estás contando, porque yo creo que es que ni te estás enterando. Ya los personajes ya cada uno van a su puta bola. Aquello es un sin Dios, porque es un absoluto sin Dios. Con un final alucinante, con una mega flota de la hostia, con tropocientas mil naves que al final no hacen nada, porque las batallas con las naves son sosas, no, sosísimas. No sabes, sí, ves mucho, pero no hacen prácticamente nada. Para al final acabar con una carga de la caballería encima de un destructor. Aquello es un sin Dios acojonante. Acojonante. Como es Disney, pues bueno, va a tener también la escena final, el momento Blancanieves con su besito y tal, ya que tuvimos a Mary Poppins en el episodio 8, pues en el episodio 9, momento Blancanieves con el besito. Es acojonante, es una. Son 3 películas que son sin Dios, es que es imposible arreglarlo. A partir de ahí se monta la que se monta, ¿vale? Con las redes sociales, con Facebook y Twitter y todas estas historias, pues una guerra a muerte, Kathleen Kennedy poco menos que es la. Hay que echarla del planeta y tal, ya se monta allí la de Dios. Se monta tanto que de momento se paran todas las películas que había en cine, porque encima durante este periodo con esta trilogía sí que es verdad que nos aparece Rogue One, que es una película que está bastante bien. Yo creo que es de lo mejor que han hecho, si no lo mejor que han hecho en cine con Disney, aunque es una película que tiene también sus problemas. Se pasó muchísimo de presupuesto, costó una bestialidad, porque tuvieron que rodar un montón de películas, y además viéndola te das cuenta que entre la primera parte y la segunda parte hay una diferencia de dirección y de ritmo. De repente va la película mucho más lenta, es mucho más sosa, y de repente ¡pum!, coge un tono aventurero que la verdad es que está muy bien, y como la historia que cuenta es una historia muy chula, con unos personajes también muy chulos, y la película funciona muy bien. Y de nuevo volvemos a lo mismo, porque no tiene ese tono infantil, tiene un tono mucho más aventurero, mucho más oscuro. Entonces nos permitimos incluso el lujo de que, si mire, es que los protagonistas de la película la palman. Entonces, está muy chulo, es una especie de 12 del patíbulo en el espacio, y ahí funciona muy bien, y nos regalan una de las secuencias que yo creo que pasarán a la historia de Star Wars. Esa secuencia en el pasillo con Darth Vader vale su peso en oro. Pero estaba bastante bien. Y nos estrenan luego también Han Solo, que se pegó una bofetada bestial. Yo creo que una bofetada injusta. No se merecía. No se la merecía. Lo que pasa es que ya venía arrastrado entre lo del episodio 8 y el episodio 9. Ya es que pagó los patos pagó el pato del desastre de esa trilogía, y no era para tanto. Sí es una peli que se le nota también sus problemas de ritmo y de montaje, pero
Ron Howard se ve que hizo lo que pudo, sobre todo ahí el, las tres cuartas partes de primeras de la película funcionan muy bien y está muy bien el ritmo y las cosas que cuenta, y igual tiene personajes muy chulos y tal. Es en el último tercio de la película donde se nota o que ya no había pasta y se queda la cosa ahí un poquito sosa, pero no merece, yo creo que no merecía el palo que se llevó. No era, yo creo que merece que volvamos a hacerla una nueva visita, y yo creo que con el tiempo, poquito a poco, nos irá gustando más. Pero sí que es verdad que falló en taquilla. Star Wars fallar en taquilla, eso parece imposible. Y es que parece que Disney no se dio cuenta que porque tú a algo le pongas las palabras de Star Wars, ¿vale? Ya está, ya lo tienes hecho y ya se va a vender. Y punto, nos lo tragamos todo y ya está. Y le dieron una sonada bofetada en la cara diciendo: no, Star Wars funciona pero con unos mínimos. Hay un mínimo, no puedes hacer cualquier cosa, plantarle Star Wars y se acabó. Y gracias a las plataformas, ya la televisión, parece que lo utilizaron como laboratorio de prueba, y aparece Favreau y Filoni, que ya venían también de hacer unas muy buenas series de animación, que parece que le tenían más cogido el tono de lo que tenía que ser Star Wars, y hacen una serie como la del Mandaloriano. Y con el Mandaloriano, de repente, la cosa empieza a bajar. Porque con la trilogía que se cascó Disney en el cine, parecía que todo era, ¿vale? La famosa frase: vamos a desechar lo viejo, vamos con lo nuevo y tal. Que detrás de todo eso lo único que se oculta es que si yo hago una película y hago mis diseños y mis personajes, parece que lo que querían era descartar rápidamente todo lo que oliera a la anterior trilogía. ¿Para qué? Para no tener que pagar por ello. Porque si tú haces una peli, aunque Disney tenga los derechos, pero yo quiero que salga un X-Wing, pago porque salga el X-Wing. Si además quiero que salga el Halcón Milenario, tengo que pagar para que salga el Halcón Milenario. Si sale Darth Vader, tengo que pagar para que salga Darth Vader. Entonces tenían como mucha prisa para quitarse todo ese tipo de personajes y de diseños, para que todo fuera lo que ellos habían creado para esa película y punto. Pero con el Mandaloriano eso se acaba, porque si quiere que funcione de nuevo la franquicia, tienen que volver a tirar de personajes conocidos, de contarnos historias, porque el mundo que crea George Lucas es tremendamente rico. Hay un montón de cosas que se han dejado sin contar, que solo son de oídas, y tienen un montón de personajes y un montón de historias por las que pueden tirar. Lo que no puedes ir es de listo, como han ido los de Disney en un principio, y pues claro, les ha salido rana. Existen ¿vale? Se están publicando poquito a poco todos aquí, de nuevo por Planeta, este tipo de formato, pues del episodio 7 y 8 y 9. Lo que pasa es que no los tengo, no me gustaban, no los he pillado. Pero bueno, tenéis del Mandaloriano, de la primera temporada que ha salido ya está publicado en Estados Unidos el de la segunda temporada, y está muy bien. O sea, los diseños están francamente bien. Y pues yo qué sé, así para que veáis. ¿Vale? De nuevo storyboard, diseño de producción. La verdad es que está muy chulo. De Han Solo, que tenía un diseño de producción estupendo, pero estupendo. El diseño de producción de esta película está francamente bien. Además rescataban diseños que habían descartado de la trilogía original. Pero es un libro que merece mucho la pena a nivel de diseño. Pues yo que sé, así para que se vea, mirad. ¿Dónde está? La verdad es que está francamente bien. Y por supuesto el de Rogue One. Rogue One también contaba con muy, muy buen diseño, y de nuevo también rescataron diseños sobre todo del Imperio, que fueron descartados. Pues es un libro que merece mucho la pena, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, yo creo que hemos acabado con todos los libros. Y a la espera de a ver qué es lo que hacen en un futuro, y esperando sobre todo que
que nuestra saga favorita vuelva al cine. Esperemos que le siga funcionando bien lo de las series de televisión y que poco a poco, pues volvamos otra vez al equilibrio de la fuerza y que vuelva nuestra saga favorita a poder disfrutarse en pantalla grande. No me enrollo más, que me ha salido un mega vídeo de la hostia. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil las recomendaciones y nos vemos en otros vídeos. ¡Hasta luego!